¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo ha estado tu día en este momento? ¿Cómo te ha ido en lo que es el resto, verdad, del día, de lo que ya ha transcurrido? Espero pues que todo esté bien, ¿verdad? Y que hayas alcanzado tu propósito en lo que es en el transcurso de la mañana. Bien, estamos ya aquí, listos a poder compartir el mensaje de este momento. No se me había olvidado, simplemente estábamos pendientes, ¿verdad?, de poder compartir este mensaje y este es el momento preciso, ¿verdad?, en que lo podemos otorgar. Sé que siempre hay personas que están dispuestas a escuchar el mensaje de Dios y aquellos que realmente necesitan, ¿verdad?, lo que se va a expresar. Así que espero pues que ahora pues tú pongas atención a lo que se va a expresar y que prepares tu corazón más que todo para que esta palabra no se pierda, sino que quede ahí bien cimentada, ¿verdad?, como en esa tierra fértil, como siempre decimos, para que esa semilla pueda producir a 100 por 1, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, a 100 por 1 pueda llevar ese fruto, ¿verdad? Para lo cual está siendo enviada esta palabra. Así que ahorita vamos a iniciar. Quiero que abras tu Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 12:40. Mateo 12:40, y el tema que le he puesto esto es, con apariencia de estar muerto, pero está vivo. Amén. Es aquí lo contrario. Recordamos, esto se parece cuando estamos hablando allá en iglesia, ¿verdad? En una de las iglesias del apóstol Juan, que le dice, estás con apariencia de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Aquí es diferente. Aquí vamos a hablar con apariencia de estar muerto, pero en realidad está vivo. Hay circunstancias en nuestra vida, o personas, ¿verdad? O circunstancias en nuestra vida, propósitos más bien dicho, en nuestra vida que creemos que ya caducaron, que creemos que ya no se van a ejecutar, que creemos que ya no se van a llevar a cabo, y en realidad solamente están como en pausa, o están en descanso, o están desarrollándose en otra área, o están alimentándose en lo que se requiere, ¿verdad?, para poder desarrollarse mejor en la misma área. Entonces no podemos nosotros deducir cuando vemos algo que no funciona como siempre lo hemos visto, de que ya no existe. No podemos dar por aludido algo que dice, bueno, que ya como no funciona, como ya no se ve, como ya no sé de qué sirve, como ya no se ve qué hace, o algo que no reacciona, ¿verdad?, o un propósito que no surge, que no se ve que va avanzando, que ya no se va a dar, que ya está muerto. No es así lo que vamos a ver ahora. Quiero que comprendas esto. Vamos ya a la lectura, y dice aquí en Mateo 12:40, dice, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas en la tierra. ¿Amén? Vemos aquí este ejemplo que está dando nuestro Dios aquí en el libro de Mateo 12:40. Está diciendo ahí a las personas que estaban escuchando y a los discípulos, que decía él, estaba anunciando lo que iba a ser en el momento que lo iban a enterrar a Jesús. Después de su crucifixión, pues lo enterraron y estuvo 3 días ahí en el sepulcro. Entonces dice él, así como el pez, esto es un momento profético. El hecho de que de que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de ese pez estaba anunciando, era un acto profético, era una profecía que estaba anunciando lo que Jesús iba a pasar después de su sepultura, que iba a estar 3 días y 3 noches en ese sepulcro. Entonces aquí nos está hablando de entrada de tiempo. Vemos el tiempo. Vemos que hay un tiempo estipulado donde dice ahí Jesús, yo sí, dice Jesús, 3 días voy a estar en el sepulcro y 3 días, pero al tercer día voy a resucitar. Hay un tiempo en nuestra vida cuando nosotros creemos de que todo ya no va a suceder. Cuando vemos que las puertas se cierran y cuando vemos que las posibilidades de lo que nosotros queremos realizar no funciona, vemos los propósitos cerrarse, vemos lo que nosotros queremos realizar que no avanza, no vemos los resultados que nosotros queremos y damos por hecho que eso ya no va a acontecer, damos por hecho que ya terminó, damos por hecho cualquier circunstancia, y no solamente de nosotros mismos, sino que también hasta de otras personas. Porque esto es así. Nosotros vemos que una persona ya no está funcionando igual, decimos, no, ya está muerta. Vemos que una persona, que un propósito ya no resulta, no, ya no va a suceder, ya eso ya terminó, ya se acabó, ya está en el pasado. Y aludimos, o sea, decimos que tantas cosas
de nuestra vida que quizás no están vencidas, que quizás no es el momento y nosotros nos vamos por vencido, ya no seguimos luchando, ya no seguimos haciendo nada porque creemos que algo ya está muerto y ahí ya finalizó y sacamos nuestras propias conclusiones de algo que no sabemos qué es lo que realmente está aconteciendo. Yo te voy a decir algo como humano, ¿verdad? Como hijo de Dios, como persona que estás en una iglesia, que te estás ahí congregando, ¿verdad? Te quiero decir algo, que el hecho que tu propósito, no veas el avance de tu propósito, de repente estabas haciendo algo y como que se vino una pausa, o no ves el que tu propósito se haga realidad, no quiere decir que no estés destinado a hacerlo, no quiere decir que todo se acabó, quiere decir que muchas veces Dios nos manda a hacer una pausa y muchas veces Dios viene y te envía a capacitarte en otra área, o a veces estás realizando otra acción asignada pero en el mismo propósito por el cual tú naciste. Todo va en avance, muchas veces no vamos a estar en la misma área, vamos creciendo. El hecho que ya no hagas lo mismo que hacías antes y estés siempre cumpliendo la obra de Dios en otra área es porque estás creciendo. Entonces muchas veces antes de iniciar, de subir de escalón o de subir al siguiente nivel, Dios te hace una pausa, ¿verdad? Para ser discipulado para esa área, para que te prepares espiritualmente, ¿verdad? Para que descanses también. O sea, Dios a veces nos mandan a descansar, a hacer una pausa, para poder venir y hacer ese evalúo interno de cómo hemos trabajado hasta la fecha, en qué hemos fallado, qué es lo que necesitamos mejorar, en qué necesitamos desarrollarnos, en qué necesitamos alinearnos a lo que es nuestro propósito. Porque muchas veces en el camino de tanto hacer y tanto hacer y tanto estar en actividad, nos podemos desviar de lo que realmente estamos llamados a hacer. Ellos no nos perdemos, estamos tan ocupados en hacer la voluntad de Dios, obviamente, pero a veces nos perdemos, nos vamos desviando del camino correcto que es el que Dios ha trazado en nuestras vidas. Y cuando Dios nos hace un alto, nos hace una pausa, podemos meditar en qué momento nos desviamos, en qué momento empezamos a hacer algo que no era lo que estaba destinado a hacer. Y muchas veces vamos evaluando que hay cosas que no sucedieron y hay frustraciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos desviamos del propósito correcto, del propósito ideal de Dios para nosotros. Entonces todo eso implica con el tiempo. Quiero decirte ahora que aquí hay un tiempo estipulado de Jesús. Jesús ya era conocedor, ¿verdad? De que el momento que iba a morir iba a estar 3 días y 3 noches en esa tumba. Y había un tiempo y él sabía que el tercer día él tenía que resucitar. Entonces ahí había un tiempo contemplado. Significa que no había terminado su objetivo. Porque tenía que resucitar, él no se iba a quedar en la tumba. Su propósito se vio cumplido realmente en el momento que él resucitó. En el momento que todos vieron que él se levantó de esa tumba y que era cierto lo que él decía. Allí se concluyó lo que era el propósito por el cual vino a esta tierra. Y esto es lo que te quiero decir a ti. Y es lo que yo también guardo para mi vida. Que el hecho que no estemos ejerciendo lo que realmente estamos destinados a hacer o tengamos una pausa, se ha detenido lo que es nuestro propósito, no significa que ya terminó todo. Significa que hay una pausa, significa que hay un momento, significa que o estás haciendo otra cosa o te estás alineando en tu propósito. Cualquiera de esas circunstancias puedes estar pasando en tu vida, pero no significa que ya terminó todo. Porque el propósito de tu vida termina cuando tú dejas desaparecer en este mundo. Mientras tú y yo estemos respirando, todavía tenemos el propósito aquí. Todavía hay algo que hacer. Todavía hay algo por qué seguir en este mundo y por qué realizar la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces no podemos decir ya terminó todo. No, hay un tiempo contemplado para cada cosa. Hay el tiempo ya estipulado por parte de Dios cuando se va a dar exactamente lo que es el propósito, cuando realmente se va a abrir las puertas que se tengan que abrir, donde vas a ir por los caminos que tengas que caminar, pero Dios todo tiene un tiempo. Y eso es lo primero que tenemos que ver, que hay un tiempo, ¿verdad? No hay cosas que nos están dando, no significa que no estén funcionando, significa que hay un tiempo para que todo suceda. Y luego quiero que vayamos acá a Efesios 4, 9, 10. Efesios 4, 9 y 10.
que vemos aquí lo que sucedió con Jesús en este acontecimiento, y todos sabemos que fue Jesús, ¿verdad? El que aconteció con esta circunstancia. Vemos aquí en Efesios 4, 9, 10 que dice, ¿qué quiere decir esto? Eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo con todo. Amén. Está hablando de quién fue el que hizo esto. Está aquí en esta porción bíblica, nos está confirmando quién es el que hizo esto. Jesús estando en la tumba, donde todos los que estaban en ese tiempo decían, está muerto, está en una tumba. Pero Jesús no estaba ahí. Este es el punto exacto que quiero aclararte. Jesús no estaba en la tumba. Quizás tal vez el cuerpo puede estar ahí. Pero Él no está en la tumba. Él descendió al centro de la tierra. En esos 3 días que nosotros conocemos que estuvo en el sepulcro, Él bajó al centro de la tierra 3 días. Amén. Estuvo en el centro de la tierra 3 días. Quien lo hizo fue Jesús, o sea que Él no estuvo muerto, así como nosotros decimos, sí, murió 3 días, no, Él nunca murió. Aleluya. Él nunca murió, nunca murió. Quizá porque hizo esta acción de bajar allí al centro de la tierra. Entonces vemos aquí esto, dice, ¿qué quiere decir esto? Que el que ascendió, sino que también el que descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que eso le dio autoridad. Cuando Él dice que descendió al centro de la tierra, ¿verdad? Pero después ascendió y se fue sobre los cielos. Lo vieron aquí en la tierra, estuvo 40 días todavía. Después de que resucitó, al tercer día resucitó, estuvo 40 días aquí en la tierra y después ascendió hacia los cielos. Que dice ahí que ascendió sobre todos los cielos. Significa que tiene la máxima autoridad en todo lo que existe. Amén. Y cuando dice llenarlo todo, significa que tiene toda la cobertura, tiene toda la dimensión para cubrir todo lo que es la creación. Porque lo puso en lo más alto. Nuestro Dios puso a Jesús en lo más alto, hasta sobre los cielos. Amén. Ahí dice que lo ascendió hasta sobre los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces vemos ahí la autoridad de nuestro Dios, que no estuvo ahí inerte. Y es lo que yo te vengo diciendo. Para muchas personas alguien que no vea, mire, no está haciendo nada, no, pero es que no sabemos qué realmente está haciendo, porque si nos vamos a la época del silencio, hubo una época del silencio que así se llama, cuando ya vemos en la Biblia, vemos una página en blanco, ¿verdad? Después del libro de Malaquías, vamos hasta aquí, en el libro de Malaquías, antes de Mateo, vemos una hoja en blanco, ¿verdad? Y en ese tiempo, porque antes esta hoja en blanco, mira, esta hoja en blanco, que aquí tiene el nombre, pero no tiene ninguna escritura, es como la división del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En este momento, en esta hojita en blanco que está aquí, hay 400 años de silencio. En esta hoja que está aquí, hay 400 años de silencio que no están reflejados aquí. Ahí se vio historia, ahí se vieron otros acontecimientos. Pero en ese momento de silencio se le llama así porque Dios no habló al pueblo. Antes hablaba a través de los profetas. Los profetas le traían el mensaje a nuestro Dios, a las personas, ¿verdad? A través de los profetas Dios hablaba a las personas, pero en esos 400 años de silencio Dios no habló nada. Y eso no significa que Dios haya dejado de existir. Eso no significa que Dios se olvidó de ellos. Eso no significa que Dios ya no quería saber nada de la humanidad que había creado. No, porque mientras estaban estos tiempos de silencio, ahí arriba estaban generando un plan. ¿Y sabes cuál plan era ese? El plan de que Jesús iba a venir a este mundo para poder dar salvación y vida eterna. Porque lo primero que vemos ahí en el libro de Mateo fue que se le presentó un ángel a una mujer, a 2 mujeres. Se le presentó primero a Marta, ¿verdad? A Elizabeth. Se le presentó primero a Elizabeth.
que iba a tener a Juan el Bautista. Dos mujeres, una mujer estéril y una mujer que estaba virgen. Porque luego se le presentó a María, que estaba virgen y que concibió el Espíritu Santo para venir y darle vida a Jesús a través del cuerpo de María. Entonces vemos aquí lo primero que aconteció después de esos 400 años de silencio fue esos sucesos. Cuando viene la solución para el pecado de la humanidad. Entonces no es que no hubo nada, no es que Dios se olvidó de la gente, no es que Dios ahí los dejó que se perdieran, porque siempre era un pueblo necio, ¿verdad? Que siempre llegaba a pecar, Dios los auxiliaba, los liberaba y les ayudaba y de repente siempre estaban en lo mismo, pecando, ¿verdad? Entonces no es que Dios se aburrió y dijo, ay, que vea qué hace, ¿verdad? Yo no me meto en eso, no, Él estaba ahí, guardó silencio, pero en ese momento se estaba preparando todo para que viniera Jesús. ¿Te das cuenta? En esos 400 años de silencio. Entonces, que algo esté en silencio, ¿qué quiero decir con esto? Que tú veas algo en silencio no significa que no exista. A veces el silencio habla. El silencio también habla. El silencio también tiene un mensaje. Amén. Muchas veces la gente guarda silencio porque está esperando la voluntad de Dios. La gente está esperando silencio, está en silencio esperando que Dios le dé la instrucción correcta para poder avanzar. Muchas veces la gente guarda silencio porque está confiando en una promesa de Dios que se va a cumplir. Entonces no todo el tiempo alguien que tú veas que está en silencio es porque ya fracasó, es porque ya está muerto, porque Dios ya no le habla o porque ya no tiene la revelación de Dios y por eso se queda en silencio. No podemos nosotros venir y juzgar algo así. Que no vemos avance de algo no quiere decir que la persona ya desistió. Que no veamos que la gente hace lo que nosotros no queremos, lo que nosotros queremos ver en esa gente que haga no quiere decir que ya no está, que ya no está en el Evangelio. O que su propósito ya murió. No podemos decir eso. Porque el trato de Dios, recuerda, es personal. Y cuando tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, siempre vas a estar en lo correcto. Siempre vas a estar dando el paso correcto. Vas a estar en el camino correcto. No te puedes equivocar cuando tú estás sometido a Dios. No te puedes equivocar cuando estás en obediencia a Dios. No te puedes equivocar cuando estás bajo la voluntad de Dios. Y aunque parezca aquello incoherente, aunque parezca aquello que como que no te convence, pero si es la voluntad de Dios, está en lo correcto. Porque eso es lo que hace la diferencia entre una persona que hace lo que quiere a una persona que cumple el propósito de Dios en su vida. Que está sometido a Dios y que hace lo que Dios dice. Es que vemos la respuesta del respaldo de Dios en su vida. A lo contrario, lo otro que está supuesto a fracasar. ¿Por qué? Porque Dios no respalda a gente que no le tome en cuenta. Dios no respalda a gente que tiene aquella autosuficiencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos sometamos a Él. Quiere que dependamos de Él. Y depender de Dios significa no voy a tomar las decisiones por mí misma. Le voy a preguntar a Dios si es que está de acuerdo. Depender de Él significa, Señor, ¿cuál paso voy a dar? Porque no voy a dar ninguno por mi propia cuenta. Si no, tú no me dices cuál paso sigue, yo no lo voy a dar porque dependo de ti. Eso es depender de Dios. Y una persona que dependa de Dios va al ritmo de Dios, no va a su propio ritmo. Y a veces pareciera una persona que es inestable, pero no es inestable. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es como el aire, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero lo podemos percibir. Y así es la persona que se deja guiar por Dios. Tú puedes tener tu plan perfecto, pero de repente Dios te lo cambia. Entonces ya no sabes ni para dónde vas porque tu plan te lo cambió Dios. Vas hacia donde Dios quiere, no donde tú quieres. Vas donde Dios quiere, no donde tú quieres. Amén. Eso es ser dirigido por Dios. Entonces vemos aquí esto, todos decían Jesús murió y está 3 días tiene de estar, o 2 días tiene de estar en el sepulcro, 3 días en el sepulcro. Jesús está muerto, Jesús está en el sepulcro, pero Él no estaba ahí. Él estaba trabajando, aún cuando todos decían que estaba muerto, Él estaba trabajando. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Vámonos a 1 Pedro 3, 18, 19. 1 Pedro 3, 18, 19. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Por qué tuvo que descender hacia el centro de la tierra? Dice, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios,
pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Entonces dice ahí, el cuerpo estaba ahí, pero él en espíritu bajó. Aquí lo tenemos ya confirmado. Dice, porque Cristo, vamos a explicar esta porción bíblica, dice, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos. Vamos a llevarlos ahí. Dice, Jesús murió una sola vez y para siempre. Dios solo murió una vez y en esa vez que murió dio salvación a toda la humanidad. Así de valiosa era la vida de Dios y así de valiosa era su sangre. Que solo su sangre, solo Él podía cubrir el pecado de muchas personas. Eso es ser valioso, eso es ser importante. Amén. Porque cuando estamos en la época de Moisés, ¿qué es lo que sucedía? Tenían que matar muchos cabrillos, muchas ovejas, muchos palominos, o sea, muchos animales, muchos sacrificios, porque ninguna de esa sangre era valiosa. No podía cubrir el pecado de la humanidad. Tenía que morir muchos animales cada vez, cada año, cada cierto tiempo. Tenían que venir el sacrificio para poder expiarse de pecados, porque no era suficientemente valiosa esa sangre. Pero Jesús, un ser justo, su sangre era valiosa. Era un ser justo, sin pecado, inocente de todo. O sea, pecado. O sea, no había pecado él. Era justo. Y dice aquí, porque Cristo murió por los pecadores una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Es por eso que cuando tú vienes a Jesús, o sea, él cuando dice una vez y para siempre, significa que hace 2024 años, 25 años, Él murió en esa cruz. Y desde ese día todavía es vigente su sacrificio para que nosotros podamos reconocerle como Rey y Señor. No significa que vamos a ir a transportarnos en el tiempo, ¿verdad? Y vamos a ir otra vez a sacrificar a Jesús para poderme rescatar yo. No significa que Él ya murió hace 2024 años y desde ese momento dio la salvación a todo aquel que le quiera recibir. Aún a esta fecha, una persona no se ha convertido, no está arrepentido de su pecado. Se puede arrepentir porque todavía es vigente ese sacrificio hasta esta fecha. ¿Hasta cuándo va a caducar eso? Hasta cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Porque ahorita todo es por gracia. Pero después de eso, cada quien va a tener que dar su propia vida para salvarse. Ahorita podemos recibir ese sacrificio. Podemos recibir en nuestro corazón a Jesús. Podemos permitir que esa sangre que es muy valiosa, que solo una persona tuvo que hacer para salvar toda la humanidad, para librarlos de todo pecado y de toda condenación, entonces nosotros somos salvos por Él. Amén. Entonces dice aquí, una sola vez bastó, ¿verdad? Que muriera nuestro Señor Jesús para hacernos a nosotros justos, porque Él era justo, a fin de llevarlos a ustedes a Dios, dice, para reconciliarnos con Dios, porque a través del pecado nosotros estamos enemistados con Dios, porque donde está Dios el Padre no puede haber pecado. Amén. Él no tolera el pecado. Es por eso que cuando decía al sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo y tenía que entrar íntegro, intachable. Porque si ese hombre pecaba, ahí mismo quedaba muerto. Nadie podía entrar al tabernáculo que estaba en el desierto, porque ahí estaba representada la presencia de Dios. Y si no estaba la persona correctamente, moría. Porque dijo Jehová Dios, mire, dígale al pueblo que me voy a presentar ante ellos, pero que se santifique 3 días antes de bajar en el monte Sinaí. Porque el que no estaba ahí en la forma correcta iba a morir por el pecado. Entonces, ante el Padre no puede existir pecado, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí que Jesús vino a morir para reconciliarnos con el Padre. A través de Jesús nosotros podemos tener acceso al Padre, porque Él es el que nos ha reconciliado con nuestro Padre.